Ya volvemos con Alerta contra la Trata. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Suma Igualdad en su edición de Alerta contra la Trata. Un saludo para quienes nos escuchan en los 107.9 de la FM y los 630 de la AM. Yo soy Katiuska Granda Cornejo y el día de hoy los voy a acompañar en la conducción del programa. Recuerden que pueden seguirnos en la multiplataforma de Cutibalú porque estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter y en nuestra página web, y por supuesto puede descargar la aplicación de Radio Cutibalú en la Play Store para que nos escuche de manera ininterrumpida. Este programa llega gracias a la multiplataforma de Cutibalú en coordinación con SAIPE y el apoyo de Manos Unidas y Miserior. Y también, por supuesto, les compartimos el número de cabina para que ustedes puedan participar con sus preguntas, con sus dudas, y también lo pueden hacer a través de WhatsApp. El número es 972-634-439. Repito, 972-634-439. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que para nosotros es muy importante visibilizar. Desde este programa y esta plataforma damos un apoyo siempre a todas las víctimas de trata de personas y queremos conocer sus casos y queremos conocer también cómo es que se desarrollan estas organizaciones de trata de personas de las diferentes maneras para poder alertar a todos nuestros oyentes y poder hacer presencia en la sociedad, porque esto es lo más importante y lo que más buscamos, tanto con el proyecto como con el programa Alerta contra la Trata. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de la trata sectaria. ¿Qué es la trata sectaria y cuáles son las maneras de captar a las personas a través de estas redes de trata de personas? Y para eso tenemos a dos invitadas especiales en el programa que nos van a acompañar la mayor parte del programa para comentarnos, para contarnos sobre esta modalidad de captación que es la trata sectaria y cómo viene afectando a muchísimas personas a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos con nosotros a la licenciada Mirna García. Ella es presidenta y fundadora de la Red de Apoyo INC, organización internacional que atiende y ofrece servicios de salud mental y de asistencia legal, así como de asesoría para las víctimas del delito de trata de personas cometidos por agrupaciones supuestamente benéficas. Muy buenas tardes, Mirna, bienvenida a Alerta contra la Trata. Katiuska, es para mí un placer y de verdad un honor el poder participar de tu grandioso programa. El propósito que ustedes persiguen es loable y realmente pues es completamente consonante con lo que nosotros realizamos también. ¿Por qué? Porque nuestra organización asesora y protege a las víctimas de delitos cometidos por cualquier grupo o persona jurídica constituida por líderes que controlen a su ente colectivo para cometer delitos tales como la trata humana, cualquier acto fraudulento contrario al orden público y a las buenas costumbres. En este caso, estamos hablando, cuando hablas de sectaria, estamos hablando de organizaciones que utilizan la religión o las doctrinas o los cultos para controlar a las personas. Claro, siempre tienen que tener una justificación para poder convencer a una persona de que lo que están haciendo, así sea contrario a su dignidad, a su moral, pues lo tienen que hacer en virtud del culto, en virtud de una religión, en virtud de, pues es la justificación que utilizan para que la persona piense que lo está haciendo bien, que lo que está haciendo es lo correcto y que tiene que o cargar con una cruz o cargar con su peso, con su dolor y seguir para adelante, aceptar, ser utilizado, ser llevado al nivel de la esclavitud, que eso es lo que consiste la trata humana, que te prometen
te prometen villas y castillas, te prometen que vas a conseguir realizar tus sueños, pero a la hora de la verdad terminan siendo reducidos a la esclavitud laboral, o a la esclavitud completamente mental, completamente dependientes de los que dirigen esa organización y terminan siendo utilizados ya para que se sometan a trabajos forzados, a matrimonios forzados, a explotación laboral, explotación sexual, etc. Y esto es en lo que consiste el delito de la trata humana. Dentro de nuestra organización nosotros los atendemos estos casos porque son víctimas de la agrupación y del culto con el cual los convencieron para que de una manera prácticamente, muchas veces fraudulentas, terminen estas personas siendo sometidas de la manera más fácil porque la persona cree estar voluntariamente aceptando el maltrato cuando realmente está siendo engañada. Y en esto consiste el fraude, el engaño y la estafa. Gracias, Mirna, por habernos dado este contexto de qué es trata sectaria, porque justo en el programa, y quiero agradecer muchísimo a nuestra invitada de hoy por habernos permitido estar con ella y permitirnos también conocer su caso y darlo a conocer, porque esto es importante. Este programa da espacio, pero también ayuda a que la gente conozca qué es lo que está pasando y que cualquiera de nosotros, absolutamente cualquiera de nosotros, puede llegar a ser víctima de la trata de personas. Tenemos el día de hoy con nosotros a Shirley Treyes. Ella ha venido al programa para contarnos su caso. Muy buenas tardes, Shirley. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Katiuska, por este espacio que estás brindando. No, gracias a ti por permitirnos conocer un poquito de tu caso y ayudarnos también a entender cuáles son los alcances que puede llegar a tener la trata sectaria. Pero con tu testimonio y con la colaboración de Mirna, regresamos en una brevísima pausa comercial. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas, pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. Ale, hija. Ale, ven. Sí, mami, ¿qué pasó? Ale, hija, mira, estaba escuchando Cutibalú que van a hablar del paro y se apagó esta cosa. A ver. Ya no funciona, mamá, pero ¿que no escuchas Cutibalú por la app en su radio en vivo? ¿Cómo es eso? Sí, Cutibalú tiene una app. Mira. En tu celular busca Google Play Store. En el buscador escribe Radio Cutibalú Piura. Lo identificarás porque te saldrá su logo. Luego presionas instalar. Esperamos unos segundos y ya está. Estamos comprometidos con la verdad. Cutibalú informa. Bien clarito. Sí, se escucha bien clarito. Cutibalú, somos más que radio. Entonces, ¿tú eres como mi hada madrina? Así es, princesa. Yo te sacaré del castillo. Iremos a un lugar mejor. Muchas gracias. Estoy cansada de ser una prisionera. Con este vestido y estos zapatos, nos iremos a un lugar diferente. ¿Dónde estamos? Esta es tu nueva chamba, princesita. Vas a atender a los clientes en el bar. Y apúrate que ya casi es medianoche y vamos a abrir. Lo que parece un cuento de hadas podría ser un delito de trata de personas. Si conoces de un caso o eres víctima de... Estamos presentando Alerta contra la Trata. Y regresamos aquí en Suma Igualdad, Alerta contra la Trata. En este programa especial donde vamos a tener un caso real de trata de personas. Y como les había dicho en el primer bloque del programa, estamos con Mirna García a través de la línea. Ella es presidenta y fundadora de la red de apoyo INC,
organización internacional que atiende y ofrece servicios de salud mental y servicios de asistencia legal, así como asesoría para las víctimas del delito de trata cometido por agrupaciones supuestamente benéficas, específicamente en el caso de trata sectaria. Y también nos encontramos con Shirley Treyes, que el día de hoy viene a contarnos su caso. Cuéntanos un poco de ti, Shirley. ¿Cuál es tu nombre y algo que podríamos saber de ti? Sí, mi nombre es Shirley Treyes, de profesión soy abogada, estudié aquí en la ciudad de Piura. Posteriormente me trasladé a Lima para ejercer mi profesión y me ofrecieron el realizar un apoyo, un voluntariado, posteriormente porque siempre me ha gustado el ayudar a los que más lo necesitan, el estar siempre colaborando con diferentes organizaciones desde muy pequeña, siempre para beneficio de los más necesitados, en este caso la gente que pues no tenga recursos y brindarles pues este apoyo por parte mía a través de las organizaciones. Entonces, tu contacto con esta organización, que es una organización de la Iglesia Católica, y es importante mencionarlo, con esta organización de la Iglesia Católica, ¿cómo empieza? A esta organización la conocí en el promedio 2002-2003 y siempre a través de amigos es que llegué a realizar ese tipo de voluntariado. Nuestra labor era recoger chatarra, recoger cosas que los demás no quieren para poderlas vender y con ese dinero ayudar a las misiones que ellos tienen en toda la ciudad de Ancash y otros países en Latinoamérica como Bolivia, Ecuador, Brasil. Y es así pues que siempre me ha gustado colaborar con diferentes actividades que tenía esta organización, con amigos que también iba conociendo amigos dentro de la misma organización. Ellos me invitaron, un amigo me invitó a realizar un voluntariado en la ciudad de Pucallpa. ¿No? Me dijo pues que estaban haciendo una bonita labor, que era una nueva misión y que podía conocer pues al sacerdote que me iba a acoger para ayudarle con el tema de los niños. O sea, esta organización, para un poco contextualizar con quienes nos están escuchando, era una organización que tenía a su cargo también un hogar para niños y tenía una iglesia y tenía un centro de enseñanza técnica, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo, cuando ya llegaste a Pucallpa y este sacerdote te recibe, ¿quién era este sacerdote y cuál era tu cargo, cuál fue tu cargo dentro de esta organización? ¿Cómo llegaste? Sí, yo llegué con la promesa de poder ser mamá de los niños que tenía el sacerdote a cargo. Eran niños en estado de abandono, niños abandonados por su madre, maltratados, violados, inclusive hasta niños de trata. Estos eran niños que acogía el sacerdote dentro de su parroquia. Entonces él me invitó a que si quería ayudar a los pobres, pues tenía que dejarlo todo, regalarlo todo, como las enseñanzas de Jesús, de que vende todo, deja tu vida y regálaselo a los pobres quienes más lo necesitan, pero sobre todo tu tiempo, tu cansancio, tu 24/7 sin descanso. Eso fue una promesa que en vista de que yo también tenía este sentir de hacer, o sea, se acogió en mi sentir de que yo quería ayudar y me hizo esa promesa. Me dijo, acá no te va a faltar nada, te vamos a dar todo. Y es así pues que yo acepté ir a esta Entraste misión. ya a esta organización y luego, ¿qué cargo llegas a tener dentro de esta organización tú? Allí me proponen ser la directora de la Casa Hogar. Y me prometen que voy a ser la directora de estos niños que ya conocía,
y además de todos los nuevos, que una vez que se legalizaba la asociación, era quien yo tenía que hacer esa labor como abogada, ayudarles a formalizar la asociación ante las diferentes instituciones del gobierno peruano, pero es allí donde después las promesas cambian, ¿no? Ese sentido de promesa prácticamente llegaron a imponerme que me case con Gabriele Bobby. Y justamente esa era la pregunta que yo te quería hacer. ¿Cómo es que conoces a Gabriele Bobby y qué cargo tenía él dentro de la organización? Yo lo conocí en una oportunidad que él viajó de Italia a Pucallpa, porque es su amigo confidente del sacerdote, y de esa manera fue que lo conocí, pero no tenía ninguna amistad, nunca en mi vida lo había visto. Y al no conocerlo, al no tener una amistad, una relación concreta, ni siquiera si te gustaba o no te gustaba, ¿cómo es que llegan a ser pareja? ¿Qué es lo que te dice la organización para que tú, como ya lo habías mencionado, empieces una relación con él? El sacerdote me dice que a partir de ese momento, si yo quería seguir siendo la directora de la casa hogar, tenía que casarme con Gabriele Bobby. ¿Qué mejor partido con Gabriele Bobby, que era un científico, biomédico, y lo pintó como el príncipe azul? Entonces, claro, y me prometió como que seguir ayudando hacia los pobres, pero esta vez casándome. Y te obligaron prácticamente entonces a casarte. ¿Cómo fue ese proceso de casarte, de este matrimonio forzado que te hacen dentro de la iglesia? En ese momento, prácticamente ellos realizaron toda la organización. ¿Quién específicamente? El sacerdote realizó la organización del matrimonio. Fecha, lugar de casamiento, organizó todo y solamente me indicó de que yo me encargue del vestido de novia. Y lo mismo pasaba con Gabriele, que después de un tiempo él regresó de Italia a Perú para hacerse cargo de Artesanos Don Bosco, que es una empresa de esta organización en la cual es el gerente general. Y además encargarse de las finanzas de la parroquia y de todas las donaciones que llegan de Italia. Él iba a ser el regente financista logístico también de la parroquia. Y eso un poquillo más quizás lo puede mencionar Mirna, que ha conocido mi caso siempre desde un inicio. Quizás les puede un poquillo más comentar sobre esta situación que yo viví. Claro, sí, justamente me gustaría preguntarle a Mirna, ¿no? También dentro del espacio, ¿cómo es que llegas tú, Mirna, al caso de Shirley con esta organización? ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta organización que lo configura, y eso es muy importante decirlo, que lo configura como un delito de trata? Ok, todo matrimonio forzado a nivel de las Naciones Unidas internacionalmente es considerado como uno de los delitos que se cometen cuando es identificado como un tipo de trata, realmente trata humana. En este caso, nos estamos centrando, o sea, Shirley se conecta conmigo hace años, hacen como 3 años, toda confundida, pero se cuestionaba si la organización a la cual ella pertenecía era realmente legítima, católica o no, que era pues por lo cual ella me explica todo su caso. Y como ella pues se sintió obligada a casarse, ¿y por qué? Porque todo el tiempo, por años, según ella, no por años, perdón, todo el tiempo desde que ella entró, y perdóname, ella estuvo solamente como 1 año, nada más. Ella desde que entró estuvo, pues primero que nada, que su intención eran los niños, según todo el relato de ella, eran atender a los niños pobres porque esa era su ilusión, muy bonita ilusión. Y lo que ella no se esperaba era que el sacerdote le fuera a decir que lo mejor que podría ocurrir es que ella optara por casarse. Y casarse
con esta persona que ella apenas conocía y a la cual según ella, no se sentía atraída, fuera de que quizás le gustaba un poco físicamente, pero eso ya lo tiene que aclarar. Pero fuera de eso, ella no lo conocía y le reclama al sacerdote precisamente eso, que no se sentía tan interesada, y le repite hasta el día de su boda, según ella, que no quería casarse con él. Inclusive llegó a hablar con otros sacerdotes y otras personas porque se sentía insegura. Inclusive en adición le llega a preguntar al sacerdote, o sea, si era posible que le hicieran una evaluación psicológica o psiquiátrica a Gabriele Bobby, porque ella lo notaba algo extraño y ella por lo menos necesitaba tener esa garantía de que el hombre pues estaba en todos sus cabales, y eso es parte de los requisitos legales dentro de Perú, o sea, una parte de los requisitos antes de casarse. Pero según Shirley, ella lo va a comentar, qué fue lo que ocurrió. Todo esto, cuando a ti, primero que nada, yo conozco un poco de cómo dentro de la religión católica, cómo funciona. Y sé, sobre lo cual yo me consta, es que un sacerdote se supone que en todo caso cuestione si la persona está preparada para casarse o si no está preparada para casarse. Pero llevar a una persona que te está diciendo hasta el último día de su boda, que no se siente segura y que no quiere casarse y que inclusive que la velen, le dice al vecino que la vele. ¿Por qué? Porque se puede escapar. O sea, es bien crítico. Estas son alegaciones de Shirley. Yo estoy repitiendo lo que Shirley me ha contado. Y esto lo convierte en un matrimonio forzado, en donde inclusive ella reporta que el día en que se casan, al siguiente día, pues debido a que tuvo una mala experiencia, se sintió violada, abusada, le dice al sacerdote que por favor le anule el matrimonio, que ella no desea continuar con este hombre, y él la convence de que le dé una oportunidad porque él nunca había tenido relaciones, según lo que le decía a ella, y que eso era parte de la misión de Dios que ella tenía que aceptar. Y eso la convence de darle una oportunidad porque siente que ella tiene que ser buena cristiana. Bueno, todo esto lo convierte en un matrimonio forzado y por lo tanto, al ser forzado, lo convierte en un delito relacionado, identificado como parte de las actividades que se realizan cuando una organización comete el delito de trata humana. Muchísimas gracias de verdad, porque esto clarifica muchísimo lo que venimos hablando en el programa y cómo es que nos damos cuenta que este es un caso de trata, que este es un caso de matrimonio forzado que ha habido por parte de este sacerdote y por parte de esta organización el forzar a la víctima a contraer un matrimonio aun cuando, y lo decía Mirna, ella no quería hacerlo. Pero vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con este caso. Ya volvemos con Alerta contra la Trata. Oh, mi amado príncipe, sácame de este horrible castillo. Huyamos, mi hermosa princesa. Pero, ¿a dónde vamos? A un hermoso lugar. ¿Confías en mí? Sí, claro que sí. Llegamos, ya bájate de una vez. ¿En dónde estamos? ¿Que no escuchaste? Bájate. Aquí traigo otra más. Está bonita, así que puede atender a los clientes en el bar. Lo que parece un cuento de hadas podría ser un delito de trata de personas. Si conoces de un caso o eres víctima de este delito, llama a la línea gratuita 1818 del Ministerio del Interior. Cutibalú contra la trata de personas. Alerta, alerta, la trata está muy cerca. Cutibalú, somos más que radio. Mantén los ojos bien abiertos, cuida de tu integridad. Entonces, ¿tú eres como mi hada madrina? Así es, princesa. Yo te sacaré del castillo. Iremos a un lugar mejor. Muchas gracias. Estoy cansada de ser una prisionera. Con este vestido y estos zapatos, nos iremos a un lugar diferente. ¿Dónde estamos? Esta es tu nueva chamba, princesita. Vas a atender a los clientes en el bar. Y apúrate que ya casi es medianoche y vamos a abrir.
Lo que parece un cuento de hadas podría ser un delito de trata de personas. Si conoces de un caso o eres víctima de este delito, llama a la línea gratuita 1818 del Ministerio del Interior. Cutibalú contra la trata de personas. Alerta, alerta, la trata está muy cerca. Cutibalú, somos más que radio. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. Ale, hija. ¿Qué pasó? Ale, ven. Sí, mami, ¿qué pasó? Ale, hija, mira, estaba escuchando Cutibalú que van a hablar del paro y se apagó esta cosa. A ver. Ya no funciona, mamá. Estamos presentando Alerta contra la Trata. Y regresamos aquí en Suma Igualdad, Alerta contra la Trata, y nos encontramos en cabina con Shirley Treyes. Ella nos está contando su caso de cómo fue víctima de trata sectaria, y también nos encontramos con la licenciada Mirna García, presidenta y fundadora de la Red de Apoyo INC, que nos está acompañando el día de hoy en este caso. Entonces, continuemos con la entrevista, Shirley. Cuéntanos, ¿qué fue lo que a ti te detona el pensar que Gabriele Bobby no era la persona con la que te decían que era la persona buena con la que te habías casado? Mira, en este caso, para confirmar lo que Mirna ha dicho, efectivamente, yo no me quería casar, inclusive hay un documento firmado eclesiástico, inclusive que el sacerdote, cuando me pregunta si me quería casar, yo le indico que no, y él lo anota en ese documento y está firmado. Y a pesar de ello, yo le insistía, pues, ¿no?, con el no matrimonio, porque yo veía algo. Uno, porque me sentía presionada. Dos, porque la fecha yo no la había, o sea, yo no había hecho nada de matrimonio. A mí me negaron absolutamente a hacer fiestas, pero sí a él le permitieron todo, ¿no? A mí me negaron inclusive que vaya a Lima a hacer una despedida soltera con mis amigos. Entonces, ¿qué es lo que detona directamente? Fue con el nacimiento de mi hija, donde más o menos a los 2 meses, cuando yo la iba a bañar, ella ya estaba lista para que yo la bañe, estaba ya sin su ropita, y entra él a la habitación, se quita su polo, su truza y su pantalón, y se acuesta en la cama, recostado sobre la cama, y me dice: entrégame a la niña, que quiero jugar. Entonces, de esa manera es que él se la pone sobre sus genitales y empieza a brincar en caballito. Entonces, claro, si todos nos imaginamos de que es jugar al caballito, entonces decimos, es algo sencillo, pero no. Acá él lo que se estaba haciendo era excitarse porque su pene estaba erecto, mi hija lloraba descontroladamente y él no la quería soltar, estaba absorto netamente en esa excitación con su propia hija. ¿Y cómo reaccionas tú a eso? ¿Qué haces tú en ese momento? Yo en ese momento entré en pánico, en terror. Le grité 1000 veces que por favor me entregara a mi hija, que qué es lo que estaba pasando con él, que lo que él no estaba haciendo no era normal, que no era un padre, que eso no hacen los padres con sus hijos y que lo iba a denunciar. A mí me entró terror de seguir ahí, confirmé que ese hombre no era normal. Tú lo viste y es importante decirlo. Yo lo vi y yo puedo testificar y soy testigo de ese acto, de ese crimen, porque no es un acto, es un crimen contra su propia hija, el abuso sexual. Uh-huh. Eso es lo que pasó, eso es lo que yo sigo contando en mis procesos, es lo que yo le conté al sacerdote, quien me prohibió totalmente y rotundamente ir a denunciar, que si lo hacía me iban a quitar a mi hija. ¿Qué es lo que te dijo el sacerdote cuando tú le contaste lo que habías visto? Cuando él me dijo de que yo tenía, que ahora que había descubierto, que tenía que aguantar,
que yo me había casado para toda la vida y que no lo podía ahora arrojar a la basura. Que lo perdone, que iba a hablar con él, que nunca más iba a pasar. Pero yo estaba desconsolada, estaba llorando. Se pueden imaginar a una mamá de esa magnitud llorando con mi hija en brazos. Quería la nulidad, quería el divorcio, quería salir de ahí inmediatamente. Y tener al sacerdote que me dice, cálmate, aguanta, tolera, porque te has casado para toda la vida y Dios quiere un matrimonio santo de ustedes. Y él, si es un psicópata, pues tienes que aguantarlo. O sea, yo en ese momento estaba en pánico, en desesperación, me daba asco, es más, recordar de solamente me da asco. Y tú, después de eso, ¿este hecho dónde pasó? ¿En el Perú o en Italia? Ese hecho pasó primeramente aquí en Perú. Posteriormente se sucedieron, ante las amenazas de quitarme a mi hija por parte de Gabriele, yo tuve que dejar la dirección de la casa hogar y abocarme en el cuidado al 100% con mi hija. Inclusive encontré a Gabriele en una ocasión cuando estaba con el sacerdote, que se la ponía en su cara, su vagina de mi hija en la cara del sacerdote, diciéndole si no te provoca. Y todo con su gesto de excitado. Tú viste, y esto es importante volverlo a aclarar, tú viste cuando ellos dos hacían esto con tu pequeña hija. Sí. Y posteriormente... Posteriormente yo perdí, mi palabra, mi voluntad, mi sentido, ya no me pertenecía, les pertenecía a Gabriele y al sacerdote. Ellos compraron pasajes, ellos me prohibieron salir de la parroquia, no me daban dinero, no querían pagarme, darme ya ningún sueldo, porque decían que las mujeres de esa organización tienen que mantenerse sumisas y que no reciben nada si no son mantenidas por su marido, y las mujeres tienen que ser abocadas exclusivamente al cuidado de su hijo y de su marido. Entonces, estamos viendo que en este caso hay no solamente el tema de la violencia sexual, sino también contra una menor de edad, que es su propia hija, sino una privación de la libertad. Y nos gustaría que Mirna también nos aclare este punto, por favor. Pues qué bien, gracias. Primero que aclaro que pues, nuestra organización Red de Apoyo Inc. atiende a todo tipo de personas que son víctimas de delitos de agrupaciones, ya sean religiosos o no. Por lo cual, en este caso, mi interés personal y mi interés, el interés primordial de nuestra organización Red de Apoyo Inc. es el caso de abuso sexual que experimentó la hija de Shirley y el caso también de trata humana en el sentido de matrimonio forzado. Como tal, no nos vamos a concentrar en demostrar de que si la organización es o no sectaria, es algo que va a conllevar más investigación y sobre lo cual se puede hacer otro programa, pero ahora nuestro interés es la trata humana y es todo lo que experimentó el crimen y los delitos que se cometieron en contra de Shirley. Shirley desde el principio, porque desde el principio está pensando primero casarte, imagínense, casar a uno con una persona que apenas conoce uno. ¿Por qué? Por los propósitos del bien, de la misión de la organización. Eso no es justificable. Porque te digan que por Dios lo tienes que aceptar, ten cuidado si te va a hacer daño. ¿Cómo te van a forzar a casar? Pero hay que entender que Shirley tenía fe en el directorio, fe en la figura del sacerdote. Pero ¿cuántos sacerdotes no conocemos que han cometido delitos? Es obvio, es algo que es normal, son seres humanos. O sea, si uno tiene fe en un ser humano ciegamente, uno va a tener fe en una persona que te puede fallar. Y eso es ese es el problema básico que lleva a que las personas caigan, precisamente se conviertan en víctimas de organizaciones, ya sean de tipo sectario o no sectaria, ya sean de este tipo de organizaciones que
llevan a cabo delitos relacionados como la trata humana, las violaciones, el abuso sexual, el fraude, la estafa, todo tipo de crimen puede ser cometido a través de una organización, ya sea religiosa o no, siempre que esté constituida como una personalidad jurídica o quizás sencillamente constituida, la formaron y levantaron su grupo. Pero ya una vez es un grupo, ellos levantan sus propias reglas, su propia doctrina, siempre desarrollan una doctrina, así sea comercial, educativa, así sea la organización, lo que lleve como propósito esta organización, lleve así sea de tipo educativa, bueno, que te vendan cursos, por ejemplo, y que los cursos sean para el desarrollo humano, y que luego tú te encuentras que para poderte superar tienes que aceptar o subir de nivel y de momento tienes que participar de unos grupos y estás comprometido y tienes que seguir unas reglas y comienzan a darte en realidad charlas relacionadas con la creencia en un ser superior, pero en donde tú te vas a conectar y te vas a ir al otro extremo del otro mundo, etcétera, etcétera. Se pueden inventar la doctrina que sea justificatoria para que la persona acepte el maltrato. Y ahí es donde viene la importancia de utilizar, o sea, de estudiar, investigar cuáles fueron los mecanismos que el grupo utilizó para convencer a la persona para que aceptase todo tipo de maltrato y ser reducido a la servidumbre o a la esclavitud humana, ¿no? En este caso, Chile se encontró en momentos dados en donde no tenía ni para comprarse una botellita de agua. O sea, y lo aceptó, y lo aceptaba pensando todavía, y siguió allí. Todo el tiempo que siguió allí, ella le seguía dando oportunidad al sacerdote porque pensaba que ese sacerdote era bueno y era que no entendía, según lo que el Chile ha explicado. A pesar de que le explicaba, él, no fue hasta que vio que su hija fue abusada por el padre que entonces ella decide escapar. Pero por eso aceptó el matrimonio, porque confiaba en la figura del líder que para ella era un sacerdote, y los sacerdotes para ella eran como santos, ¿verdad? Como sagrados, incapaces de hacer daño. Y este punto es bien importante. El otro punto es bien importante traer, que es otra estrategia que utilizan todas estas agrupaciones peligrosas, es que tratan de callar a la víctima, haciéndola pasar o por loca, o haciéndola pasar por ignorante, o porque tiene algún problema mental, o tiene malas intenciones, y nadie del grupo debe de confiar en esta persona. Cuando la persona revela un crimen dentro de un tipo de organización de este tipo, destructiva y peligrosa, siempre que es destructiva y peligrosa porque los líderes son los que la convierten en destructiva y peligrosa. Si el líder no tiene claro cuál es su objetivo, cuál es el objetivo moral de considerar el bienestar de las demás personas, sino que se enfoca en el bienestar y los beneficios de su propia organización, ya sea religiosa o no religiosa, la que sea. Si se obsesiona con eso, entonces se olvida de las necesidades, los principios y los derechos humanos. Entonces se van a cometer delitos, y esto es lo que ocurrió en este caso. Birna, también quisiera preguntar, ya para ir cerrando la entrevista con esto, ¿qué es lo que ustedes, tanto Shirley como la organización que tú diriges, que es Red de Apoyo Inc., qué es lo que están solicitando en este momento? Para investigación. Hasta ahora, según lo que sabemos, tienen problemas con la defensa jurídica, tienen problemas con las mismas autoridades. ¿Qué es lo que solicitan? Una investigación justa, en donde se investigue directamente al agresor como consecuencia de las denuncias que realiza Shirley con respecto a que él, según ella, es un pederasta que cometió abuso, que pone en peligro el bienestar de su hija. Es bien, bien importante que no puedan, precisamente, que se protejan a los niños.
Nosotros atendemos a muchas víctimas de incesto, adultas, que luego lamentan que sus madres no fueron capaces de defender a sus hijos, a sus hijas, cuando eran pequeñas. Y Chile está haciendo lo opuesto, contra el mundo, contra una organización que la aterra. Entonces, nosotros tenemos la obligación, no tan solo mi organización, entiendo que el mundo entero y todo el público que escuche, de apoyar a una madre que trata de defender a su hija y de apelar a que se realice una investigación justa por parte de las autoridades en Perú, de las autoridades, todo tipo de autoridad. Tenemos que proteger a nuestros niños. Y tenemos que proteger también a una madre o a una persona cuando delata o cuando denuncia a una persona por abuso sexual. Shirley, coméntanos, también complementando un poco lo que ha dicho Mirna, ¿qué es lo que solicitas ahorita? Yo ahorita solicito que se realice la investigación. Tengo 2 procesos en curso, uno por el de tocamientos, ¿sí? Y en el cual pues no se han hecho las respectivas evaluaciones contra Gabriele Bobby. El segundo, el examen psicológico y contra lesiones leves contra mi hija. Existen varias documentaciones dentro de esos expedientes en los cuales los fiscales hasta la fecha no actúan y de raíz quieren archivar los procesos. ¿Y esto te pasa en la Fiscalía de Pucallpa y de Piura? En la Fiscalía de Pucallpa. Y actualmente los jueces y fiscales son reunentes, sobre todo en una jueza de Pucallpa, que a pesar de que mi hija y yo tenemos medidas de protección, hay procesos penales en curso, le emitió una medida cautelar de régimen de visista, lo cual obviamente han sido 6 meses de tortura en la cual he tenido a Gabriele Bobby junto a la policía en la puerta de mi casa todos los fines de mes. Y a pesar de eso, la jueza me ha multado con 3 URP y encima me ha determinado de que yo soy la persona que desobedece a la autoridad, cuando en realidad es todo lo contrario. Gabriele Bobby, desde la fecha en que yo he denunciado, viene haciendo uso de las diferentes autoridades y no solamente del Poder Judicial, de la DEMUNA, del Ministerio de la Mujer, viene abocándose de Relaciones Exteriores actualmente para intervenir en mi casa indicando de que mi hija está siendo maltratada psicológicamente, lo cual mi hija tiene una afectación psicosexual desde un primer inicio y hay constancia de ello en diferentes informes psicológicos. ¿Tú has recibido amenazas? He recibido la amenaza con que me quiten a mi hija, desde Gabriele Bobby, desde otros miembros de la organización, del sacerdote. Es por eso que yo terminé huyendo de Pucallpa junto con mi hija. Quiere decir que tu integridad física y sexual, la integridad física y sexual y emocional de tu hija, si es que en algún momento llegan a sufrir alguna afectación, van a ser responsables esta organización. Es responsable Gabriele Bobby. Es responsable Gabriele Bobby, quien es el padre de la menor y que a su vez ha sido también su abusador sexual. Entonces, esto es muy importante decirlo porque tú estás aquí dando la cara, mostrándote, y se ha permitido que tú te muestres, que muestres tu rostro y muestres quién eres precisamente para esto, para hacer una alerta y decir lo que está ocurriendo y que se dé a través de los medios de prensa, de los cuales hemos empezado aquí en Cutibalú y hemos dado este espacio para que tú digas qué es lo que está ocurriendo y también pidas protección para ti y para tu hijo. ¿Es así? Sí, así es. La protección, definitivamente, en esto para mí, para mi hija, eso no es vivir. Levantarte todos los días con ir a la escuela, dejar a mi hija y pensando que en algún momento pueda pasar una desgracia. La desgracia de que se la roben, de que me la quiten por el abuso de la autoridad. De diferentes instituciones abusan de su propia autoridad. Ok, entonces muchísimas gracias de verdad, Shirley, por estar aquí, a Mirna también por haber estado en suma igualdad, alerta contra la trata, por habernos permitido escuchar tu caso, que ha sido muy duro, muy difícil,
pero sabemos que las autoridades tienen que hacer algo y esto es un llamado a las autoridades tanto de Pucallpa como de Piura también para que se muevan con este caso y hagamos algo sobre esto, porque esto es importante, es un caso de trata de personas. Muchísimas gracias. Y nos encontramos al habla con el fiscal provincial de Piura. Justamente lo habíamos invitado el doctor Ricardo Martínez de la FISTRAP, lo habíamos invitado, ya él ha estado escuchando el caso, para que nos diga qué es lo que podría hacer la FISTRAP en este caso, y si es que ha tomado, ahora que ya ha tomado conocimiento del caso, que lo hemos puesto en alerta contra la trata, qué es lo que podría hacer ustedes, porque esto es un llamado de auxilio de una madre que pide por su hija para que este violentador no vuelva a tener acceso a ninguna de las dos. Fiscal, doctor, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Les saluda Ricardo Martínez de la Fiscalía de Trata de Personas. Nuestra función dentro de la Fiscalía de Trata de Personas es una función preventiva y persecutadora. ¿Me escuchan? Sí, claro. Bueno, nosotros investigamos todo lo que es el tema de trata de personas y los delitos conexos dentro del título del Código Penal, delitos contra la dignidad humana, explotación sexual, trabajo forzoso, pornografía infantil. Actualmente tenemos varios casos que se encuentran en trámite con prisión preventiva y hemos logrado algunas sentencias de trata de personas. Ahorita he estado yo atendiendo un casito y no he podido escuchar tan claramente el caso que ha sido presentado, pero si me dan algunos detalles yo podría dar una mejor opinión respecto de lo que se me está preguntando. Sí, claro, fiscal, brevemente. Este es un caso que ocurrió en Pucallpa. Shirley Treyes, que nos acompaña aquí en cabina, ha sido víctima de trata sectaria por parte de una organización de la Iglesia Católica y ahora, que es lo más importante, está solicitando que la Fiscalía de Pucallpa y por ende la Fiscalía en general de Trata de Personas trabaje su caso porque una fiscal de Pucallpa le ha dado la patria potestad o le ha permitido un régimen de visitas, le ha permitido un régimen de visitas al padre de su hija, que además es su abusador sexual. Y abusa de la niña desde que la niña era un bebé. Entonces, ¿qué está pasando aquí, señor fiscal? ¿Cómo es posible que esto se dé? ¿Cómo es posible que llegue a ocurrir esto? ¿Es posible que una fiscal dé un régimen de visitas a una persona que está siendo investigada por un delito de abuso sexual y además trata de personas contra la madre? Ya, es muy importante antes de dar conclusiones conocer muy bien los hechos del caso, ¿no? Me refiere que la Fiscalía ha dictado un régimen de visitas a favor de una persona que sería un abusador sexual. Claro, la jueza de Pucallpa, una jueza en Pucallpa. Ya, sí, porque la Fiscalía jueza de familia. Regímenes de visitas Claro, sería en la todo jueza caso de familia. juzgado, ¿no? Sí, jueza de familia. Eso es bastante cuestionable, ¿no? O sea, dentro del proceso de régimen de visitas, obviamente lo que se trata de buscar principalmente en interés superior del niño es la protección de esta criatura, ¿no? Teniendo en cuenta de que si hay un indicio o una denuncia contra esta persona por abuso sexual o se trata de una persona con ese tipo de inclinaciones, es evidente de que ahí habría una inconducta funcional por parte del personal judicial, ¿no? Podría ser en todo caso objeto de algún tipo de queja frente al órgano de control del Poder Judicial, de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Habría que chequear bien los detalles, ¿no? Me refiere también de que la mamá es una agraviada de trata de personas. Así es. Así es. Por parte de esta persona. Por parte de esta persona y por parte de la organización a la que pertenece esta persona, que es líder además de esta organización, ¿no? Es líder de una organización religiosa. Sí. Habría que verificar efectivamente los elementos de convicción o las pruebas que permitan establecer objetivamente este tipo de conclusiones, ¿no? O sea, ¿me escuchan? Sí, claro. Obviamente toda persona tiene
tiene la precisión de inocencia, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay indicaciones, habría que ver qué tanto hay dentro de la carpeta fiscal, una investigación, de repente podría dar más detalles. He llegado a un juicio este tipo de denuncia que está sosteniendo la señora aquí presente, ¿no? Para nosotros, o en todo caso, la Fiscalía realice sus acciones correspondientes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ustedes como FIPSTRAP, ¿cómo es que tratan este tipo de casos? ¿Qué es lo que se busca a través de este tipo de casos? ¿Qué medidas? Porque básicamente lo que nosotros como población, y creo que todos nuestros oyentes en este momento buscamos, es que se haga justicia, ¿no? Porque nos hemos quedado todos anonadados al saber la inactividad de las autoridades, y también frente a un caso muy palpable de trata de personas. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que se podría hacer, no, doctor? ¿Doctor? Sí, lamentablemente hemos perdido la comunicación con el doctor, con el fiscal provincial, con el doctor Martínez. La verdad es que sí nos gustaría conocer su respuesta. Lo tendremos muy probablemente en el programa la próxima semana, para que pueda contestarnos. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? A ver, sí, doctor, lo escuchamos. Sí, no llegué a escuchar completo la pregunta era, doctor, la pregunta era de qué está haciendo o qué hace la FIPSTRAP específicamente en este tipo de casos, porque nosotros hemos estado, la verdad, muy, muy sorprendidos con la inactividad que la agraviada cuenta de lo que se está realizando su proceso, incluso que hay muchos abogados que no quieren tomar su caso. Entonces, ¿qué es lo que hace la FIPSTRAP frente a este tipo de casos concretamente? Sí, en principio a mí me parece bastante importante el caso que ha planteado la señora en este momento, porque nos da una mejor imagen de lo que supone la trata de personas. A veces la trata de personas se vincula con organizaciones criminales jerarquizadas, en la cual no existe ningún tipo de vinculación con la parte agraviada. Sin embargo, la trata de personas puede y suele ocurrir en casos que los perpetradores o los tratantes conocen a la parte agraviada, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, de personas enamorados que han gestionado la prostitución bajo amenazas de mujeres. Hace 2 semanas logramos prisión preventiva de 2 mujeres que trabajaban en el prostíbulo El 7, porque sus parejas ecuatorianas les obligaban, incluso llegaban hasta electrocutarla para que ejecuten este tipo de actividad que constituye una explotación sexual. En ese sentido, no hay que perder de vista que la trata de personas puede darse en cualquier tipo de contexto. Nuestro trabajo justamente es perseguir este tipo de conductas y sancionar a las personas que son responsables de esos delitos. ¿Y es en posible? este caso de la trata de personas es un poco más complejo porque generalmente las agraviadas no denuncian por temor, por desconocimiento, no se identifican como agraviadas, no quieren a veces salir de ese círculo de violencia y de explotación. Y, por ejemplo, en este caso de las personas que fueron rescatadas en el prostíbulo El 7 fue porque habían llegado al extremo esos perpetradores de golpear a los menores de edad, hijas de las agraviadas, para que ellas se mantengan en esta situación de explotación. Doctor, sí me gustaría, sí, disculpe que lo corte, pero sí me gustaría específicamente ir con el caso, en el hecho de que esta agraviada viene hace 4 años denunciando. Entonces, ¿es posible que la FIPSTRAP tome este caso? No es posible, porque la FIPSTRAP Piura tiene competencias territoriales, ¿no? Todos los casos que ocurriesen en Piura, ¿no? Yo no me puedo ir a conocer casos que han pasado en Pucallpa, por ejemplo, ¿no? Existen distritos fiscales distintos, en todo caso tendría que ser Madre de Dios, la Fiscalía de Madre de Dios, quienes asumieran este caso de trata de personas, ¿no? Ok, doctor, comprendemos el tema de lo territorial, pero también le solicitamos a manera de programa y a manera de alerta contra la trata, que se acerquen a los casos también. Si bien es cierto, no es su competencia territorial, hay casos aquí en Piura de por ejemplo, este caso que es que es residente aquí,
y que también necesita un tipo de orientación. Entonces, sí le solicitamos a la Fiscalía, en este caso, que haga un acercamiento con la víctima para poder orientarla mejor sobre cómo puede seguir su proceso. Eso sí, le solicitaría a manera de pedido, señor fiscal, y también a la FISTRAP, para que se hagan los seguimientos. Si bien no hay una vinculación territorial, sí se haga un seguimiento porque es importante. Bueno, hasta aquí hemos llegado con Suma Igualdad, Alerta contra la Trata. Este ha sido un programa especial, distinto a los habituales, pero hemos tenido un caso y esto creemos que es importante dentro de nuestro programa porque nos ayuda a visibilizar realmente cómo es la trata. Esto es la trata, señoras y señores. Esto es la trata y estas son sus consecuencias. Y este espacio es para las víctimas, para la prevención, pero también para las víctimas. Nos vemos en una próxima edición de Suma Igualdad, Alerta contra la Trata. Hemos presentado Alerta contra la Trata. Gracias al proyecto Tu vida no tiene precio, denuncia la trata de la multiplataforma de Cutibalú, Saipe, Manos Unidas y Miserior.